¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Saludándoles como siempre, la profe Gaby. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes un tema casi nuevo acerca de la proporcionalidad directa. Casi nuevo, ¿por qué? Porque ya en la clase anterior ya revisamos lo que es una proporcionalidad directa y cuándo es o cuándo tenemos una proporcionalidad directa, ¿no es cierto? Lo que ahora vamos a hacer es que el conocimiento de la clase anterior ya lo vamos a aplicar para resolver problemas, y ese es el objetivo de nuestra clase de hoy, resolver problemas de proporcionalidad directa. Comenzamos. Para iniciar, vamos a observar detenidamente este gráfico que tenemos en el lado izquierdo de nuestro texto y vamos revisando que tenemos un rectángulo al cual le llamamos 1, un rectángulo que se llama 2 y un rectángulo llamado 3. Y vamos a ir revisando, ¿sí? Acá están, bueno, aquí está el nombre, rectángulo 1, rectángulo 2 y rectángulo 3. Y aquí tenemos las magnitudes, ¿sí? Tenemos magnitud 1, magnitud 2. Y vemos que el rectángulo 1 tiene de base 3 y de altura 5. Y vamos viendo que se va proyectando, se va haciendo mucho más grande. Podemos revisar que el rectángulo 2 ya tiene de base 6 y tiene de altura 10. Y mientras que el rectángulo número 3 tiene de base 12 y de altura 20. Como podemos observar, la razón o la relación que hay entre las razones es del 1 es 3 es a 5, del 2 es 6 es a 10 y del 3 es 12 es a 20. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo saber si son directamente proporcionales? ¿Sí? De la base y la altura, pues fácilmente, ¿no es cierto? Vemos que a mayor base, mayor altura en el rectángulo 1, al igual que en el rectángulo 2. Mayor base, mayor altura. Igual en el rectángulo 3 ocurre lo mismo, mayor base, mayor altura. Por lo tanto, la relación que hemos establecido aquí nos damos cuenta que es una magnitud directamente proporcional. Es decir, la base y la altura de cada rectángulo son directamente proporcionales. Ok, ahora vamos avanzando, vamos a revisar el mapa o el organizador gráfico que tenemos un poquito más abajo del ejercicio que estuvimos revisando, ¿sí? Para recordar un poquito lo que es magnitud, lo que es razón y lo que es proporción. Y vemos aquí, tenemos una propiedad que ya lo habíamos aplicado y usted lo había hecho muy bien. Ahora vamos a ir revisando un ejercicio para luego pasar ya y analizar detenidamente las actividades que tenemos que realizar en el cuaderno de trabajo. Bueno, en estos ejercicios, como podemos ver, únicamente dice analizo las magnitudes, las razones solicitadas y su significado, ¿sí? Lo único que están calculando pues es viendo cuál es la razón en cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, en un rectángulo mide 50 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto. ¿Qué es lo que me pide? ¿Qué valor tiene la razón entre su anchura y su altura y qué significa? Entonces, sabemos que cuando está representado como una fracción, pues una fracción es una división, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si 50 se divide para 25, obviamente la razón va a ser a 2. Eso significa que, o indica que la anchura es 2 veces la altura del rectángulo, ¿sí? Únicamente es este tipo de ejercicios que estamos realizando aquí. Sí, al igual que los demás, podemos ir revisando y analizando únicamente, ¿sí? Y vamos comprendiendo qué es lo que están haciendo aquí, qué es lo que se está estableciendo. En este ejercicio de acá, en cambio, ya podemos ver claramente que aparecen las magnitudes. Sí, tenemos magnitud 1 y acá magnitud 1 que viene a representar la masa en gramos, ¿no es cierto? Y A es el alargamiento en centímetros. Esta es ya la magnitud 2. Continuamos aquí en forma horizontal.
no está en forma vertical, pues son tablas proporcionales, ¿no es cierto? Siempre las tablas proporcionales las vamos a encontrar de forma horizontal. ¿Sí? Entonces, analizamos, por ejemplo, hagamos el ejercicio para ver si es directamente proporcional o no es directamente proporcional. ¿Cómo hacemos esto? Pues como hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Observamos que mientras más masa en gramos, ¿sí? Va a ser mayor el alargamiento en centímetros. Esto es lo que está acá, obviamente por la masa, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual, vemos que más masa en gramos, ¿sí ve? El alargamiento obviamente es mayor, ¿sí? Hay más centímetros de alargamiento. Y cuando vemos que coinciden, por ejemplo en este caso positivo y positivo, pues estamos hablando de magnitudes que son directamente proporcionales. Si la una aumenta, la otra magnitud también aumenta. Y si disminuyera, pues la otra también tendría que disminuir. Cuando se da este caso, hablamos de magnitudes directamente proporcionales. Con esto creo que ya recordamos un poquito. Ahora, vamos a realizar algunas actividades. Estas actividades las tienes que realizar antes de que tengamos la clase mediante Zoom, ¿sí? Para que el momento de la clase podamos dedicarnos únicamente ya a resolver otros problemas, ya no con tablas proporcionales como están aquí, ¿sí? Aquí estas dos son tablas proporcionales, ¿sí? Luego en la otra página, vamos ya a realizar ejercicios mediante la regla de 3. ¿Sí? Por eso vamos practicando primero aquí. Entonces, recordemos siempre que para resolver problemas, primero hay que leer y entender el problema. Entonces, ¿qué dice? Completo la información de las tablas realizando las operaciones que sean necesarias en mi cuaderno. Y tenemos el primer problema. Un automóvil recorre 90 kilómetros en 1,5 horas. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 4, en 2,5, en 6, en 6,25, en 1, en 3,2 y 4,5 horas respectivamente? ¿Ya? Hemos leído el problema, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que primero identificar las magnitudes. Y aquí ya nos han ayudado, ¿no es cierto? Tenemos kilómetros recorridos, que sería la magnitud 1, y las horas, la magnitud 2. Ok, ya están señaladas magnitud 1 y magnitud 2, ¿sí? Y tenemos aquí, esto es muy importante ir señalando, por favor. A ver si me deja, no me deja. Vamos a borrar, ya necesito señalar entonces. Recorre 90 kilómetros, ¿no es cierto? Esta es la una magnitud y el primer dato que tenemos. Y está relacionado, o la razón es 90 es a 1,5, ¿no es cierto? Esta es la razón. Mire, aquí están ya los datos. Ahora, ¿cuántos kilómetros recorrerá en? Estos datos que están acá, ¿a qué creen que está? ¿Qué magnitud creen que es? ¿O en qué magnitud debo colocar? ¿Sí? Obviamente, exacto. ¿Cuántos kilómetros recorrerá? En 4 horas respectivamente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ubicar los datos que me están dando, ¿no es cierto? Entonces coloco 4, coloco 2,5 y así sucesivamente hasta el final. Como ustedes pueden ver, he colocado las horas. Ahora lo único que tengo que hallar es, ¿no es cierto?, las incógnitas que representan a los kilómetros recorridos en relación a las horas. Pero antes de empezar a hacer el ejercicio, es necesario revisar y analizar si es que estoy hablando de una proporcionalidad directa. Y ustedes ya saben cuál es el procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, analizamos, revisando, si en 1,5 horas recorro 90 kilómetros, en más horas recorreré más o menos, ¿sí? Vamos analizando. Entonces, 1,5 a 4 aquí vemos que aumenta, ¿no es cierto? Entonces, a más horas que recorro, obviamente tiene que ser más kilómetros. Más tiempo, más kilómetro recorrido.
Ok, luego de haber analizado y comprobado que es una proporcionalidad directa, tenemos que colocar ahora las magnitudes de forma vertical para poderlas resolver mediante la regla de 3. Recuerden, importantísimo colocar muy bien las magnitudes y sus valores. Entonces, magnitud 1 tenemos 90. Este es el dato con el que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Para todas. 90 es a 1,5. Si tengo 4 horas de recorrido, necesito saber, a ver, aquí me equivoqué. No, esta magnitud no va acá. Tiene que ir acá, ¿no es cierto? Sí, tengo 4 horas de recorrido. ¿Cuántos kilómetros he recorrido? Sí, durante estas 4 horas voy a hallar el valor de X que se encuentra acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues usted sabe de memoria el procedimiento, ¿no es cierto? Trazamos una X porque es proporcional. Entonces, multiplicamos, los pares se multiplican y se divide para X. Se divide para el valor que está relacionado con X, perdón. Ya, me voy adelantando un poquito porque si no me toma mucho tiempo. Entonces, multiplicamos 9 por 4, 36 y agrego el 0, me da 360. 360 divido para 1,5. Por favor, chicos, es muy importante considerar cuando estamos trabajando números decimales. Muchas tareas me vienen y no vienen con la coma, ¿sí? Por favor, ruego tener en cuenta eso, no se olvide. Entonces, 360 divido para 1,5 y el resultado obviamente va a ser 240. Ese valor viene acá. Sí, le voy a dejar con rojo. ¿Sí? 240. Es muy importante que usted vaya analizando, por favor. Si vemos que en 1,5 horas recorremos 90 kilómetros, si estoy a más horas, tiene que ser más el kilometraje, ¿no es cierto? O los kilómetros recorridos que recorre el automóvil. Es muy importante ir haciendo estas relaciones. A veces hacemos las operaciones y resulta que acá es más y nos sale menos aquí, entonces no estaría correcto. Ya sabemos que es directamente proporcional. Este mismo ejercicio vamos a realizar, esta misma operación puede realizar usted en una hojita reciclada, no necesita presentarme esto, pero es necesario que vaya haciendo estas actividades, ¿sí? No se olvide, importante considerar la coma, por favor. Lo mismo hacemos. Lo que sí les aconsejo es siempre tomar este valor, esta razón siempre. Es decir, 90 es a 1,5 y usted coloca acá sería, y aquí en vez del 4 vendría el 2,5, no sabemos cuánto, ¿no es cierto? Aquí en cambio recorre, bueno, menos en relación a esta, pero más en relación acá, ¿ya? Muy importante, chicos. Hacemos esta actividad. Ya debe estar realizada para la hora que tengamos nosotros la clase mediante Zoom para ver cómo estamos. Y ahí surgirán pues inquietudes o alguna situación que usted desee preguntar. Vamos con el siguiente ejercicio. Lo mismo. Dice, si 25 naranjas cuestan $1, ¿cuánto se pagará por 4, 15, 10, 19, 32, 7 y 50 naranjas respectivamente? Pues acá nuevamente tenemos magnitud 1, magnitud 2. ¿Ya? Leemos, entendemos el problema y revisamos las magnitudes. Entonces tenemos aquí magnitudes, tenemos naranjas, ¿no es cierto? El total de naranjas y el costo, la otra magnitud. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? Un dólar es a 25 naranjas por $1. ¿Sí? Tengo 25 naranjas. Y luego viene, ¿cuánto se pagará por 4? Por 15, por 10, por 19, por 32, por 7 y 50 naranjas respectivamente. Como estamos hablando de magnitudes, que en este caso son número de naranjas, pues vamos colocando en donde corresponde. 4, 15 y así sucesivamente colocamos el número de naranjas, ¿no es cierto? Se me acaba el tiempo, chicos. Y tenemos que revisar si es directamente proporcional, ¿no es cierto? Entonces, aquí hagamos, a ver, más naranja. A ver, si pago más,
Si pago más, debe ser por más naranjas, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a revisamos que es menos naranjas. Entonces, como es menos naranjas, el costo debe ser menos. Acá, en relación con la primera